Muy bien, buenos días, hermano Orlando. Buenos días. Aquí estamos grabando para el día 9 de noviembre. Aquí estamos. Y vamos a continuar con este tema, pero bueno, a ver, cualquier cosa, ¿qué tal esas clases de seminario que estás haciendo? Explica un poco otra vez del tema Sí, y... sí, claro que sí, claro que sí. Es algo que me emociona porque es un privilegio enseñarle a pastores. Estamos hablando de personas que ya están dirigiendo iglesias y sus esposas. Es un curso, se llama Introducción a la Apologética Ujú. y como introducción pues hay muchos temas y anoche estuvimos en un tema bien, bien interesante y los hermanos ahí haciendo preguntas, además de que tienen que memorizarse versículos y ahora hasta escribir un ensayo. Pero es una bendición entrar de lleno a las escrituras y poder mirar la gran distinción de lo que creemos nosotros comparado con lo que creen los filósofos del mundo y lo que creen otras Religiones. religiones. Ajá. Bien, bien interesante. Explícame cómo, bueno, ¿cuántos estudiantes más o menos tienes? Sí, aproximadamente hay, creo que hay de 20 a 30 Vale. estudiantes. Y estos todos por Zoom, ¿verdad? Todo es por Zoom, es en Los que están línea. en directo, claro. Y algunos están en México, en Sudamérica, algunos en Estados Unidos, pero Ajá. todos en español. Ajá. ¿Y Sí, sí. cómo es, explica cómo es que hacen los versículos de memorizados? Pero esto me lo enseñó un hermano allá en España, el hermano Alfredo Caravaca. Tienen que grabar a sí mismos diciendo el versículo, pero con los ojos cerrados. Porque mire, no queremos que el diablo tiente a nadie, ¿verdad? A que lo tenga escrito ahí y lo esté leyendo. No, 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 Muy con los bien. ojitos cerrados, ahí me dice el versículo de memoria. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que puedas tener ese ministerio digital que no solo sirve para ahora, sino para el futuro, que lo puedan seguir viendo. Claro que sí. Bueno, pues entonces, bienvenidos otra vez. Si es el día 9 que lo estáis viendo ahí preparándoos para el culto, pues bien, y si es más tarde, pues está bien también. Pero seguimos adelante con el hermano Orlando y este tema de la fe auténtica. Y este es el número 4. Así que se lo voy a dejar todo para ti y yo voy a ir aquí poniendo imágenes cuando vea que los tienes ahí en el móvil. Claro que Adelante, sí. todo tuyo. Y hoy vamos a concluir esta serie y hoy vamos a la parte más y más práctica. Hablamos la semana pasada un poquito de teoría, ahora vamos a la práctica. Es como cuando usted estudia un instrumento musical, vamos a suponer el piano, la guitarra. El profesor, ¿verdad?, le enseña lo teórico, pero hay que sentarse ahora al piano, hay que darle las teclas, hay que darle las cuerdas de la guitarra. Eso es lo que vamos a hacer hoy, la parte práctica de lo que es la fe auténtica. Ujú, Y muy para bien. refrescar su memoria, nosotros estamos basando esto en Santiago capítulo 2 versículo 26, que nos dice que la fe sin obras es comparada a un cuerpo sin vida. ¿Ve? Dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero les recuerdo que estamos hablando aquí de obras después de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada excepto aceptar lo que ya Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, el derramar su sangre, ser sepultado y resucitado al tercer día. Esa es la esencia del Evangelio y no conlleva ninguna obra suya. Todo totalmente es obra de Dios. Ahora, una vez que el Señor nos salva, entonces aquí es que está Santiago hablando sobre la fe sin obras está muerta. Ahora bien, me preguntan a mí, a mí me encanta hablar con mi sobrinita de 6 años, porque ella tiene una mentecita que ella quiere entender todo y dice, pero tío, explíqueme, deme un ejemplo. ¿eh?
equivalente a dame una ilustración, porque lo entiendo, pero quiero verlo. ¿Cómo se ve eso? Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se ve el que uno tenga obras basadas en fe? Dame un ejemplo, hermano. Deme un ejemplo. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es el ejemplo clásico que se encuentra en el libro de... Bueno, antes de eso, perdón, está aquí la fórmula, fácil. Fe conduce a acción. Ahora, deme un ejemplo de acciones. Hermano, un ejemplo de lo que es la acción. Ya entiendo, la fe es creer, confiar en Dios, pero ¿cómo eso se puede ver en acción? Pues el ejemplo clásico, por supuesto, es en lo que hablamos nosotros aquí. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Ahí hay un ejemplo. Creer es la fe, pero la acción es que habló. Yo creo lo que Dios dice de ir y hacer discípulos. Ahora yo voy a hablar, ahora le voy a compartir el evangelio a una persona. Ahí tiene usted un ejemplo de acción basada en fe. Pero regresando a lo que comencé a decir hace ratito, el ejemplo clásico uno lo encuentra en Hebreos capítulo 11. Oh, ahí está el desfile. Hay gente que le llama los héroes de la fe. Y vamos a ver algo muy bonito, que todo está basado en fe. Acciones basadas en fe. Ahí está el listado. Rapidito, rapidito. Dice, Abel, por su fe, trajo el sacrificio que fue agradable a Dios. Enoc, por su fe, dice, agradó a Dios. Estoy resumiendo el capítulo 11 de Hebreos. Noé, por su fe, preparó el arca. Abraham, por su fe, salió de la tierra de su parentela y habitó en tierra extraña. Sara creyó que aunque era estéril, iba a tener un bebé. Isaac, por su fe, dice, bendijo a Jacob y a Esaú, a los dos. Jacob, por su fe, bendijo a los hijos de José. José, por su fe, habló de la salida del pueblo de Dios de Egipto y también dio órdenes sobre qué hacer con sus huesos después, por supuesto, de su muerte. Moisés, por su fe, dejó a Egipto. Por supuesto, la historia es grandísima de tantas cosas que él hizo basadas en fe, pero dirigió al pueblo fuera de Egipto, que es lo que la palabra éxodo significa, salir hacia afuera. Rahab, por su fe, estamos hablando ya en Jericó, recibió a los espías. Así que vemos las acciones. Josué, por su fe, y siguió lo que Dios dijo, y Dios derribó los muros de Jericó. Aquí hay algo interesante, porque en Rahab y en Josué, bueno, en Rahab no tanto, pero en Josué no es tanto algo que él hizo. Él no hizo nada para derribar los muros de Jericó, excepto que creyó lo que Dios dijo. Vayan alrededor caminando y en el séptimo día van a hacerlo 7 veces y suenen las trompetas. Él por su fe él creyó eso y Dios derribó los muros de Jericó. Y luego menciona a otros, dice, porque no tengo ni espacio, dice el autor de Hebreos. Yo podría seguir hablándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas que sufrieron, fueron atormentados, vituperados, y ahí le da una descripción de cómo ellos sufrieron por la fe. Usted dice, está bien, hermano Orlando, gracias por darme estos ejemplos, pero esos son hazañas grandísimas. Y yo estoy aquí viviendo en mi pueblito
Dios no me ha pedido que me salga como Abraham a un lugar donde yo no sé dónde voy. No me ha pedido que saque un pueblo de la esclavitud como Moisés. No me ha pedido que vaya alrededor de una ciudad para destruir murallas. ¿Cómo yo podría aplicar eso a mi vida que comparada con estos hombres de la fe es pequeñita? ¿Ah? Ah, me alegro que preguntó. Porque entonces vamos ahora a traducir esto a usted y a mí. ¿Cómo podemos nosotros, por la fe, llevar a cabo acciones? Hay que empezar por un lugar, porque podríamos hablar el día entero, podríamos hablar por varios días, pero vamos a comenzar por un lugar. Y el lugar que tengo en mente es lo que Pablo llama en Efesios la nueva vestimenta en Cristo. Si usted mira en Efesios el capítulo 4 y comenzando con el versículo 22, ahí nos dice el Señor que al ser creyentes ahora tenemos una vestimenta nueva. Y esto es figurativamente hablando, por supuesto. Y que debemos despojarnos o quitarnos la vestidura vieja y ponernos la vestidura nueva. Y dice así, esto es en capítulo 4 de Efesios, el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, dice, de acuerdo o en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, eso suena bonito, suena poético, pero no entiendo. Está bien, está bien. Yo tampoco, ¿ok? Hasta que miro el resto. En el resto, Dios a través del Espíritu Santo dirigió a Pablo para que escribiera por lo menos 15 ejemplos de acción basada en fe que podemos entender. Por lo menos 15, hay más. Pero mirándolo por encimita, vemos entre el capítulo 4 y el capítulo 5, vemos por lo menos 15 pautas, 15 directrices, 15 normas que Dios nos da para explicar cómo podemos ejercer nuestra fe de acuerdo a nuestra nueva vestimenta. Muy bien. Y ahí comienza. Dice el versículo 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí está uno. Hablar verdad. Luego dice, airaos y no pequéis. Dice, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ahí tenemos dos. Podemos airarnos pero sin pecar. ¿Ah? No se vaya a acostar usted. Usted está casado, su esposa, y hay un problema entre ustedes dos que no se ha resuelto. Pablo dice, esto no es bueno. Vamos a resolverlo antes de acostarnos. Vamos a resolver esto para la gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos. Así que ahí hay dos. Número 3. Este me encanta. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien claro. Aquí no hay ni que explicarlo. Trabaje, gane su dinero, pague sus deudas y tenga para ayudar al que padece necesidad. En la iglesia, cumpla con lo que Dios le ha dicho en cuanto a las finanzas. Luego el próximo, porque tenemos 15, tenemos que ir bastante rapidito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La lengua, lo que vamos a decir, edifica. Es necesario que lo digamos en el momento, en ese momento. Hay cosas que hay que decirlas, pero en un momento adecuado y en un lugar adecuado. ¿Eh? Cuando mi niñita era pequeña, ella sabía que si hacía algo en la iglesia que no estaba bien, estoy hablando de cosas de niños, ¿verdad? Ella le encantaba poner las manos en lo sucio del carro, del automóvil, y llegaba a la iglesia con las manos sucias. No, vamos a hablar de esto en la casa. Muy bien. Primero, bueno, le lavaba las manos, por supuesto, en la casa vamos a hablar de esto. Así que cosas que decimos, importantísimo la lengua. El próximo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora viene el próximo. Este me encanta. Es como un grupito junto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es grande. A veces llevamos rencores, resentimientos en nuestro corazón. Y esto no destruye a nadie excepto a uno mismo. Es importante que usted arregle eso con la persona que sea. Y muchas veces son personas cercanas, como familiares o amigos cercanos. Arreglar eso. Y no mantener ese, como dice, enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero si no, lo contrario dice, perdonándose unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. La próxima, ahora entramos al capítulo 5. Orlando, ¿me permites Sí, una interrupción? ¿cómo no? ¿Te ¿Cómo puedo no? usar la Biblia? Sí. Hace años, hace muchos años, le puse melodía a ese versículo. A ver, ¿cuál es? Antes sed benignos, ¿cuál es? Aquí está, versículo 32. Ajá. Lo voy a cantar ahora. Sí, me encantaría oírlo. A ver si me sale bien. ¿Vale? Va así. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos unos con otros. Y mis hijos hacían una especie de eco. Pero bueno, así va la ¡Ay, qué melodía. lindo! Quisiera aprenderlo, hermano. Bueno, no Quisiera no es aprenderlo. nada difícil. Me trae recuerdos de un pastor cuando yo era un jovencito en la iglesia, allá el hermano David, que era un pianista, y a cada versículo le ponía música. Así, buah. Oh, bonito, me encanta cantar las escrituras. Otra cosa es orar las escrituras. Ese es otro ejercicio precioso. Ay, es que no sé qué orar. Ore las escrituras. Pero sí, me encanta. En el capítulo 5 continuamos esa lista. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego continúa la lista. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy en día que vivimos en un mundo tan lleno de carnalidad, son versículos tan claros que nos ayudan primeramente a cosas que ni siquiera debemos ni mencionarlas.
O sea, él lo que está diciendo es, esto es tan serio porque lo puede hundir. Lo puede hacer que usted no solamente se convierta en un paralítico espiritual, sino que lo va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y si usted de verdad es creyente, mire, Dios lo va a castigar. Y a veces Dios se los lleva de este mundo antes de tiempo, humanamente hablando, porque Dios sabe lo que va a pasar. Pero esto es serio. Vivimos en un mundo tan corrupto. Vivimos en un mundo con tanta facilidad para pecar. Por ejemplo, hoy en día está el Internet, que es un instrumento, una herramienta muy buena, pero que también el diablo la puede usar para algo malísimo, como lo que es la pornografía en el Internet, que la puede ver en un cuarto a solas. Ah, pero los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No nos podemos esconder de Dios. Pero esto comienza a destruir, como un carcoma, como que destruye poco a poco, pero le va destruyendo por dentro. Y no solamente le destruye el corazón espiritual, sino también se ha comprobado científicamente que destruye hasta el cerebro. Es algo muy, muy peligrosísimo. Usando tanto adverbio, ¿verdad? Que tal vez los hermanos que conocen mucho de gramática dicen, pero está exagerando. No, no, es que no hay palabras, no hay un adverbio que pueda describir esto de lo peligroso que es. Y Pablo claramente ahí nos dice. Pero también une a esto palabras deshonestas y necedades y truanerías que son tramposería, trampas. En gente que habla que tienen una labia para hacer trampa. Nada de eso. Dice el apóstol Pablo, usted haga. Pero como en todo este listado nos dice lo negativo y lo que podemos hacer. Esto es algo importante si usted cría niños. No solamente dígale al niño no hagas esto, pero dígale haz esto. Claro. Y ahí Dios nos dice no hagas esto, pero haz esto. Luego dice, sino bien, antes bien acciones de gracias. Y luego termina diciendo, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahora continuamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Así que ahora estamos llegando de la teoría de uno poder hablar cosas que no debe hablar o de mirar cosas que no debe de mirar. Ahora dice que no seamos ni siquiera partícipes con ellos, porque todo comienza así. Comienza lo que uno deja entrar al cerebro, lo que uno mira que no debe mirar, lo que uno oye que no debe oír. Y entonces esto va carcomiendo, carcomiendo el corazón y luego comienza la parte de comportamiento, acción. Dice, ni seas partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y ahora nos continúa la lista y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo cual, luego dice, esta parte me encanta. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Hay cosas que no vemos cuando hay oscuridad, pero cuando las sacamos a la luz, ese sucio que estaba ahí en mi camisa no lo había visto porque estaba oscuro, pero ahora en la luz puedo ver algo sucio. Mientras más nos acercamos a la luz de Dios, más nos damos cuenta de que necesitamos a Dios, porque nos vemos tal y como Dios nos ve a nosotros.
Por eso es que tan claro el apóstol Juan en Primera de Juan nos dice que los que estamos en luz, luego dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que está en luz, ¿cómo es que la sangre de Cristo lo limpia? Porque el que está en luz va a ver ahora cosas malas de sí mismo que no había visto antes. Por lo tanto, hay que correr a Cristo para pedir que su sangre nos limpie de todo pecado. Pero continuamos para no salirnos de este tema. Dice, ah, luego nos da una ilustración muy bonita que algunos teólogos piensan que esto era un corito que se cantaba en la iglesia primitiva. Y dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dicen que esto lo cantaban. Bueno, eso los que saben, los que estudian, dicen eso. Muy bien. Pero luego dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es importante. El tiempo es algo que no podemos comprar. Yo quisiera poder comprar tiempo, pero no se puede comprar. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Súper importante aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe usted cuál es la voluntad del Señor para usted? No, mi hermano, no sé. Lo primero es obedecer estas pautas, estas directrices que Dios nos está dando. Y luego dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego describe qué es ser lleno del Espíritu. Me encanta esa descripción. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu, y ahí nos da una descripción de lo que es una persona sed llena del Espíritu. Me encanta los hermanos que hablan de las Escrituras. Estamos hablando después del servicio. O cuando están comiendo, charlando, tomando café, hablando en sí de las Escrituras, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y cantando también, alabando al Señor y dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en la lista que le dije, es por lo menos 15. Yo conté ahí por lo menos 15, pero a veces digo, no, hay 16, hay 17, hay 18, pero más o menos. El último es tan importante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios nos pide que rindamos cuenta unos a otros. Y esto es tremenda idea. ¿eh? Si yo tengo una tentación, por ejemplo, de hacer X, Y, Z, pues le pido a un hermano que ore conmigo sobre esto y que yo pueda rendirle cuenta a él y él a mí. Estamos hablando en el nivel humano. El apóstol Pablo nos decía que debemos ser cartas abiertas para que otros puedan ver lo que nosotros hacemos. Al rendir cuenta uno al otro, esto nos ayuda a fortalecernos y a poner en práctica estas acciones basadas en la fe. Ahora bien, usted dice, pero mi hermano, todo esto son acciones. Esto lo puede hacer cualquier persona que se dedicara a hacerlo sin ni siquiera ser genuina en el corazón. Es verdad, es verdad. Aún gente mala e impía tienen cuidado con el tiempo. Aprovechan bien el tiempo para hacer lo malo. Así que en cierta manera tiene usted razón. Pero quiero concluir con un versículo que ahora habla al dentro del corazón, que nos habla sobre una fe que es basada en algo que solamente Dios va a ver.
Y Dios me dio este versículo, ya yo lo había leído antes, pero como que me lo impresionó esta semana. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Y es como una oración a Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Miren la primera parte, otra vez. Tú, Señor, guardarás en completa paz. Hoy en día que hay gente sin paz, que se van al alcoholismo o a la drogadicción o a la pornografía o a veces a comer y comer y comer y comer porque no encuentran otra salida, no tienen paz. Pero dice que Dios, dice, guardará a aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová. Porque en Jehová esa persona ha confiado. Ahí está la fe. Mi hermano, Dios le bendiga. Le amamos mucho en el Señor. Esta última directriz que dijimos es tan importante que todo pensamiento nosotros lo traigamos a Dios, como Pablo dice, traer todo pensamiento cautivo a Dios. Y que así sus pensamientos, que es lo más íntimo de usted, es en sí una acción basada en fe, porque dice en ti, porque en ti he confiado. Ahí está la parte de fe. Dios le bendiga, hermano. Muy bien. Pues sí, qué versiculazo es ese. Isaías 26, 3 y 4. También cada mañana lo leo porque es tan bueno, nuestras luchas todas empiezan aquí. Así es. Empiezan en la mente. Y por eso dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Guarda el corazón. Qué bueno, pues gracias. Pues sí que ha sido una ametralladora de principios y de verdades, muy práctico esta vez. Los podemos escribir, usted los puede escribir y los ve ahí Sí, todos los días. está muy bien. Sí, sí. Ese pasaje en Efesios, ¿no? Efesios 4 y Sí, 5. está muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a dejarlo allí. Qué bueno ha sido todo esta serie, pero sobre todo los primeros tres fueron creando o construyendo el fundamento para luego poder sacar a la luz y a la vista todas estas enseñanzas tan claras y prácticas. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que tengáis muy buen día de culto si es que vais para allá ahora. Y pues como siempre decimos, nos despedimos con Agur. agur, agur.